Este es nuestro proyecto final para la materia de electrónica de potencia, el cual consiste en un cargador solar para una batería de plomo ácido de 6 volts a 1 ampere-hora. En la tarjeta se pueden observar tres apartados: el apartado de control, el apartado de visualización y el apartado de potencia. El apartado de control está constituido en primera instancia por el microcontrolador Arduino Nano, escogido por su factor de forma. En segundo lugar, tenemos un módulo ADC de 16 bits en modo diferencial. ¿Esto para qué? Para que podamos realizar mediciones de voltaje aisladas del microcontrolador, de la batería y del panel solar. Y en tercer lugar tenemos el sensor de corriente por efecto Hall. En el apartado de visualización tenemos una pantalla OLED de 128 por 64 píxeles, el cual nos mostrará información sobre el panel y la batería. Y finalmente, en el apartado de potencia tenemos un convertidor reductor BOC para poder realizar la carga de la batería. Este está constituido por un transistor de potencia, por un inductor, un capacitor, por diodos de rápida conmutación y sobre todo por un octoacoplador que aísla la señal de control de la señal de conmutación y un driver para este MOSFET. Esta parte de la demostración consiste en visualizar cómo es que la etapa de bulk inyecta corriente constante en nuestra batería, y asimismo veremos cómo es que el voltaje de la misma empieza a aumentar conforme el paso del tiempo. Para el panel solar estamos utilizando una fuente conmutada de 11 volts a 2 amperes. Por este lado tenemos el menú que nos indica el voltaje, la corriente y la potencia del panel, y el voltaje, el porcentaje de carga y el estado de la batería. En este momento se encuentra en un estado de reposo, ya que no hay energía proveniente del panel, y la batería lee un voltaje aproximado de 6.2. Al momento en el que yo conecte, o más bien encienda la fuente conmutada, veremos lo que sucede. Detectamos ya un voltaje en el panel. El estado de reposo permanece ahí por algunos segundos, en los que se estabilizan ambos voltajes y entra de inmediato al modo bulk. Debido a la potencia de la pequeña fuente conmutada, la corriente no puede alcanzar los 0.3 debido a la diferencia de potencial entre la fuente y la batería. No obstante, observamos cómo lentamente el voltaje de la misma va creciendo. Después de un determinado lapso de tiempo, el cargador entra en el estado de absorción. El estado de absorción se activa cuando el voltaje es mayor al voltaje nominal de nuestra batería, que en nuestro caso es de 7.3. Como se puede observar en la pantalla OLED, el voltaje en esta etapa es constante, de manera que se produzca una reacción química que permita recargar la batería en su totalidad. Esta etapa terminará cuando la corriente del panel sea menor a 0.01 amperes. Finalmente, el estado de flotación es un estado en el cual la batería puede permanecer conectada de manera indefinida. En esta etapa, el voltaje inyectado es nuevamente constante, el cual ronda en torno a los 6.8 volts. Aquí la corriente es mínima y por tal motivo la batería puede permanecer conectada en todo momento, ya que de esta manera el cargador no permite que se descargue ni que se sobrecargue.